Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde os voy a enseñar la máquina CNC que me he construido, que está básicamente hecha con piezas de impresión 3D, perfil ranurado para la cama, que es donde luego vamos a hacer el mecanizado de las piezas, y varilla roscada para unir todas las partes. Así que bueno, una vez que tengamos todas las piezas impresas y todo preparado, vamos a comenzar montando el eje Y. Para ello tenemos que introducir las dos varillas roscadas de 8 mm por 220 mm de longitud en el soporte central. Este soporte alojará un rodamiento 608, que será el encargado de hacer descansar el husillo de movimiento del eje Y. Durante todo el montaje simplemente aproximaremos todas las tuercas, sin llegar a apretar nada definitivamente. Ahora vamos a montar la parte del eje Y donde irá el motor. En el soporte central vamos a introducir unos casquillos que aguantarán la fuerza de las tuercas cuando apretemos el conjunto. Además, si os fijáis en esta parte, una de las varillas es más larga, que aunque no lo vayamos a ver en este vídeo, será la encargada de unir unos tirantes desde esta parte hasta las columnas del eje X, para así dar más rigidez a la estructura. Ahora vamos a unir las dos partes que ya hemos montado, y además tenemos que introducir en estas varillas los soportes del eje X. El centro de estos soportes lo tenemos que montar a unos 16 centímetros del extremo de la parte del eje Y donde hemos colocado el motor. Unimos las bases del eje X con unas varillas de 8 mm de diámetro por 220 mm de longitud. En este punto es importante que no apretemos mucho entre sí los soportes, ya que si no luego no correrá bien el carro del eje Y. Para los pilares que aguantarán el eje X montamos unas varillas de 220 mm de longitud por 8 mm de diámetro. Las tuercas que van a sujetar estos pilares las tenemos que introducir en estos alojamientos. Montamos las dos varillas calibradas de 10 mm de diámetro por 400 mm de longitud. En estas varillas descansará el carro del eje Y. Pero antes de introducir los soportes del carro, vamos a ver cómo montar los rodamientos. Para ello bastará con aplicar un poco de calor con una pistola, así cederá un poco el material permitiéndonos introducir los rodamientos lineales. Y ahora montamos ya los soportes del eje X. Antes de montar estos soportes he introducido unas tuercas de freno a unos 100 mm de la parte superior de las varillas. De esta forma asentarán así los soportes del eje X.
Montamos las tres varillas de 340 mm de longitud y 10 mm de diámetro. Estas varillas serán las que soportan el carro del eje X. Para montar el sinfín del husillo y los rodamientos lineales vamos a utilizar la misma técnica que la anterior. Aplicando un poco de calor conseguiremos que entren en estas partes sin ningún problema. Y aprovechamos para montar unos tornillos de 3 mm con una arandela en los agujeros que hay al lado de los rodamientos lineales. De esta forma evitaremos que se puedan salir. Montamos el husillo de 300 mm que dará la tracción al eje X. Comenzamos a montar la parte del eje Z. En esta pieza tendremos que montar también un rodamiento 608 como el anterior. Montamos las dos varillas roscadas que serán los pilares del eje Z. Estas varillas tienen que ser de 160 mm de longitud y 8 mm de diámetro. Las dos varillas calibradas serán de 180 mm de longitud y 8 mm de diámetro. Montamos de la forma que hemos visto antes los rodamientos lineales. Esta vez los rodamientos lineales son de 8 mm. Y ponemos la parte superior, que es donde descansará el motor paso a paso. Unimos el acoplamiento al motor y montamos un husillo de 120 mm de longitud. Sujetamos el motor paso a paso con unos tornillos de métrica 3. Ahora vamos a montar la cama. Para ello vamos a utilizar 14 unidades de perfil extruido de 20 x 20 de 300 mm de longitud. Tenemos que marcar unas líneas a 10 centímetros de los extremos y haremos unos taladros de 3,5 mm en estas marcas. Ahora vamos a sujetar todo el conjunto atravesando unas varillas de 3 mm de diámetro. Esta pieza es la que transmite el movimiento del eje X a la cama. Montamos el motor paso a paso y lo sujetamos con unos tornillos de métrica 3. Introducimos el husillo de 300 mm de longitud y montamos la pieza que transmite el movimiento desde el motor hasta la cama. Ahora tenemos que hacer unos taladros como indica este plano y unir la cama a los palines laterales y al soporte central. En la página web encontraréis toda esta documentación de forma más detallada para que no tengáis problemas.
Y nada, espero que os haya gustado esta primera parte del montaje de la CNC y que os animéis a construir una, porque la verdad que es una máquina bastante interesante. Nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.